Yo creo que hay un cambio importante y creo que está afectando de manera relevante, pero no por el hecho de tener una nueva herramienta de comunicación o digamos que es accesible 24 horas al día y que podemos llegar a 1.800 millones de personas. Yo creo que tiene que ver más con el cambio mental que nos está impactando, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener capacidad para tener un espacio donde cada uno pueda comunicar, cada uno pueda decir lo que le dé la gana, hace, primero, que nos encontremos en una situación que podríamos calificar de hipertransparencia, ¿no? En el sentido de que, como cada uno puede hacer lo que quiera, claro, ya no hay un control de la información como podía haber hace 10, 15, 20 años, donde había una poca pluralidad de medios. ¿Y qué pasa? Entonces, toda acción de comunicación que hace una empresa, que es un político, que es un gobierno, está siempre bajo el riesgo, bajo la espada de Damocles, de que si aquello que está haciendo, digamos, es dudoso, es problemático, quizá antes, si no aparecían los medios tradicionales, pues no pasaba nada. Ahora es que cualquier persona puede estar hablando de eso. Y el ejemplo más típico, seguramente lo conocéis vosotros, digamos, hace 20 años, si un periódico o una radio no hablaba sobre los baches en determinado barrio o en el centro de la ciudad, los baches no existían. Ahora, cualquier persona puede estar tuiteando, posteando, subiendo fotos o poniendo una cosa sobre cualquier bache que está apareciendo por allí, y por tanto los baches se hacen públicos y se hacen públicos en un entorno muy amplio, ¿no? Entonces, claro, antes con controlar si salían los medios o no salía, pues podíamos tener, cierta paz, ¿no?, en cuanto a esos problemas. Ahora es imposible controlar esas cosas. ¿Eso qué significa? Eso significa que, vamos a llamarle, la gente empieza a tener una capacidad de comunicación muy amplia, y básicamente esa capacidad de comunicación lo que da es poder. Y en cierta medida aquellos que estaban del otro lado, por decirlo de alguna manera, una empresa, una organización, un partido político, un gobierno, que eran los que tenían cierto acceso a la comunicación, a los medios, etcétera, etcétera, pues quizás no tienen tanto poder de control de la información. ¿Por qué? Y bueno, porque se ha democratizado mucho más la difusión. Eso es un cambio, para mí es un cambio importante, porque cambia la manera en que las organizaciones, las empresas, el partido político, el candidato, el ministro, el presidente, etcétera, etcétera, tienen que cambiar su manera de interactuar con los diferentes públicos, con las diferentes audiencias, porque ya no estamos hablando de un discurso puramente, vamos a llamarle persuasivo, explicándole lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera, sino que tenemos a otro que está dialogando incluso en tus mismas condiciones o incluso en condiciones mejores, porque igual te puedes encontrar con que el gobernador tiene 20.000 seguidores en el Twitter y resulta que el tipo que le está haciendo un comentario sobre el bache o sobre no sé qué tiene 150.000. Técnicamente hablando me refiero, es decir, en el mundo digital, el gobernador es 6 veces menos que ese tipo que resulta que es, el barrendero de la esquina. No por lo de ser barrendero, es igual un maestro, lo que sea. Pero en el mundo digital, ese señor que salió a pasear el perro es 6 veces más relevante que el gobernador de la provincia. Claro, eso cambia las dinámicas, porque claro, ya en el mundo digital tú no estás hablando de aquí arriba, hablándole a aquellos y explicándole lo que... No, estás hablando con alguien que en muchos casos puede ser lo que se denomina ahora, digamos, puede tener una influencia social mucho mayor de la que tienes tú. Contrariamente a esto de democratizar, muchas veces se acusa a las redes sociales y al uso masivo de las redes, de la desinformar. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, todo esto de la desinformación y esto, digamos, ha adquirido mucha relevancia, digamos, en el último año y medio con 3 o 4 hechos, como han sido las elecciones de Estados Unidos, el referéndum de Colombia. La verdad es que yo no
yo no sé si hablaría de desinformación, pero sí que hablaría simplemente, vamos a llamarla de hiperinflación informativa, en el cual hay muchísima información y resulta muy difícil, por decirlo de alguna manera, contrastar, corroborar que toda esa información sea real, sea una información verdadera, ¿no? Pero ese es un fenómeno que existió toda la vida. Digamos, ¿quién dice que lo que se publicó ayer en el diario es real? Digamos, hay alguien que... Porque, a ver, un bache se puede diseñar en Photoshop. Y lo puedes hacer más grande o más pequeño. Sí, sí. Y por lo tanto, digamos, a ver, y estoy hablando de algo tan sencillo como la construcción social de la realidad, que ya se hablaba, digamos, de la construcción social de la realidad a través de los medios en el año 69, es decir, dos señores, Berger y Lachman, que ya hablaban de la construcción social de la realidad a través de los medios hace 50 años. Entonces, indudablemente lo que está saliendo en los medios lo que hace es generar vamos a llamarle, una inflación informativa, en el cual es muy difícil poder contrastar si efectivamente eso que está saliendo es real o no es real, es verdadero o no es verdadero, no, ¿sabes? No, que ahora no estoy intentando recordarme, me parece que Time identificó como la palabra relevante de 2016 a la posverdad, ¿no? Esta famosa nueva, ¿no? La post-truth que se está hablando ahora por toda esta problemática de lo real o no real, ¿no? Yo creo que, digamos, no es una cuestión de desinformación. Bueno, claro, finalmente llegas a un problema de desinformación por la infoxicación, ¿no?, que hay. Pero creo que tiene que ver más con una cuestión de que hay mucha información, de que tenemos, y ahí hay todo un proceso, vamos a llamarle educativo, que tenemos que hacer todo, me refiero, no solamente la gente en general, sino que es un proceso educativo en el cual todo esto se nos vino como muy de golpe encima, todo un volumen de información, y claro, estamos recién aprendiendo a ver cómo digerimos toda esta información, cómo la interpretamos, cómo la analizamos, es decir, cómo distinguimos qué es verdad o no es verdad. Y en este sentido, los medios tradicionales tienen un punto a favor, y es que en la actualidad los medios de toda la vida, medios tradicionales que ahora están en las redes sociales, tienen acumulado, vamos a llamarle un pozo, tienen acumulado un valor de verdad, un valor de legitimidad a la hora de decir las cosas. Y por lo tanto, pues, es más creíble un tuit del New York Times que no un tuit de Juan Pérez Times, digamos, ¿no? Pero está claro que, claro, si antes había circulando, vamos a llamarle 100 unidades informativas, ahora hay 10 millones. Una de las cosas que a mí, digamos, no he tenido tiempo, pero que sí que me gustaría hacer, es trabajar no del hecho de que las redes sociales construyan la opinión pública, sino cuál es la dinámica que se da en la construcción, vamos a llamarle, de la agenda pública, de la agenda mediática, etcétera, etcétera, porque en realidad es una construcción mixta entre, que yo le llamo toda la circulación de la información. Piensen que hay muchos casos en los cuales la información sale de una fuente, la que sea, va a parar al medio tradicional y ese medio tradicional la publica y quien la recoge son una serie, vamos a llamarle, de actores en las redes sociales que la toman, la interpretan, la reinterpretan y la canalizan a través de redes, a través de Twitter, Facebook, blog, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hay una construcción de agenda por el medio a partir de lo que dicen las fuentes. Sí. Pero luego hay otra construcción, hay una reconstrucción de la agenda que hacen las redes sociales y los actores que están en las redes sociales sobre la agenda que marcó el medio. Sí. Y esa está la agenda y la reagenda que termina llegando, vamos a llamarle, entre comillas, a la opinión pública. Pero es que luego se da el otro proceso y es, hay actores fuentes que generan información que van a parar directamente a las redes, a los actores en las redes, a un blog, es decir, por decir alguna cosa, muchas veces, es decir, hay ya un político, un empresario, etcétera, etcétera, que en lugar de darle una exclusiva a un periodista de un diario o de una tele, va y se la da a un blogger. Y por lo tanto, digamos, la fuente genera agenda, ¿no?, en redes sociales. Pero, ¿qué pasa? Los medios
capturan de algunas de información circulando en las redes sociales, capturan algunas informaciones y las sacan y las llevan a los medios masivos. Con lo cual se da el mismo proceso pero a la inversa, es decir, la fuente, digamos, los medios digitales generan una agenda que es reagendada o remodificada por los medios tradicionales que hacen una difusión masiva de información. Por lo tanto, yo no sé si estamos hablando tanto de una, digamos, de una nueva forma de hacer agenda como de una complejización del proceso de agenda pública a partir de multiplicidad de actores, digamos, a partir de los medios, a partir de los medios digitales, de medios eminentemente digitales, de actores digitales que interpreten y reinterpreten y que se realimenten. Digamos. Me parece que es un fenómeno para la gente que está estudiando todos los procesos de construcción de agenda muy interesante porque para mí es una complejización del proceso. Digamos, tenemos gatekeepers, por decirlo ahora, no aquello, digamos, ¿no? El gatekeeper tradicional, los periodistas, etc., pero es que luego tenemos gatekeepers de los gatekeepers. Y es un fenómeno realmente muy interesante eso, de verlo. ¿Por qué? Porque los flujos informativos se multiplican muchísimo.